¿Qué tal amigos de Ingeniería en Directo? Bienvenidos a un video más. El día de hoy nuevamente les estamos trayendo recorridos de obra. Este es un poquito diferente porque estamos visitando una plaza comercial. Nos encontramos aquí con el arquitecto Gerardo. ¿Cómo está, ¿Qué hay, arquitecto? Adrián? ¿Cómo estamos? Un gusto saludarte y Igualmente. un gusto saludarlos a todos ustedes. Él es de la empresa Vértice Arquitectura, ¿no? Para servirles. Nos encontramos en Fraccionamiento Las Américas, donde se encuentran construyendo una plaza comercial. Y es una plaza bastante grande, ¿no, Arqui? Así es, Adrián, como lo acabas de comentar y como todos ustedes se pueden dar cuenta, a nuestras espaldas está la tienda ancla de este proyecto, la cual es la Panadería La Esperanza. Ahorita vamos a empezar, yo creo que a dar el recorrido al interior de este proyecto. Aquí a nuestra izquierda tenemos la primera construcción del resto de la etapa de la plaza. Esto va a ser un Starbucks, ¿no? Un Es una tienda de conveniencia donde venden cafés. Si algunas personas no han ido, pues los invitamos a que vayan. Unos cafés muy ricos y muy caros también. Pues bueno, aquí estamos a pie del primer local comercial en dirección del acceso principal del proyecto y a mis espaldas una cafetería bastante concurrida, un Starbucks, y como lo pueden ver, todos conocemos un Starbucks. Entonces, en cuanto a la tipología del mismo, pues estamos desarrollando un proyecto donde tenemos el área de sitting, es esta parte que aún no tiene techo. Podríamos decir que estamos a un 50% de obra. En esta parte estamos haciendo la cubierta donde termina el carril del drive-thru. Quiere decir que el recorrido vehicular da una vuelta por la parte posterior y llegamos a este punto. Algo que veo interesante es que toda la obra está delimitada. En una plaza comercial, debería ser también las particulares, delimitar completamente la obra, porque ya estamos en funcionamiento en la plaza comercial que está por fuera, ¿no? Es correcto, Adrián. Como pueden ver, no podemos interferir, como lo dice Adrián, con el funcionamiento que actualmente la panadería abrió este enero, en enero de este año. Entonces, pues como obviamente tenemos entrada, tránsito, tanto peatonal como vehicular, pues tenemos que delimitar las áreas de la construcción a través de esto que estamos viendo que se le llama tapial. En el caso de nosotros, pues son elementos de lámina, de alguna manera nos contiene tanto los trabajos que hacemos al interior como también las personas que están al exterior. Lo comento porque si ustedes están guiando de que, bueno, les cae un proyecto, una plaza comercial, ese tipo de cosas a veces no lo presupuestan. O sea, como que se les olvida que tienen que delimitar cosas que no lo tienen directamente en la obra, pero también genera un costo. Bien importante lo que acabas de decir. Yo creo que algo que radica en conocer el proceso constructivo y que evidentemente estarás de acuerdo que todo eso se refleja en números, todo eso se refleja en dinero, es algo que me funciona a mí y se los comparto a todos ustedes, es literalmente proyectar tanto en partidas, esto lo hacemos en la computadora, pero también mentalmente. Quizás uno con el tema de la experiencia que va adquiriendo uno en el día a día, porque todos los días van sumando, te va enseñando cosas nuevas la obra, vas desarrollando esa sensibilidad de decir, bueno, pues para iniciar una obra voy a necesitar el tapial, que necesita polines, que necesita lámina, que necesita clavo, y así eventualmente cada uno de los pasos hasta llegar a esto, ¿no? Que como obviamente están viendo, pues al estar construido quiere decir que también está presupuestado. Muy bien, me comentas que aquí te apoyas de gente, porque es muy importante esto, ¿no? No solamente eres tú, sino cuentas con un equipo detrás que te ayuda a que las obras se lleven a cabo. Pues aquí nuestro estimado ingeniero Edgar, el Hola, arquitecto Joel del Toro. Un gustazo, ¿qué tal? Arqui, a él ya lo conocen porque salió en un podcast. Hola. Como estructurista. Un gusto Aquí. volverlas a ver, muchachos, ¿qué tal? Al arquitecto tengo el placer de conocer el día de hoy. Él es el residente de obra, ¿no? Así es correcto. Por parte de la empresa Vértice Arquitectura, Joel del Toro. Cuéntame tú, ¿cuál es tu labor en esta obra? Bueno, más que nada en esta obra nosotros como tal estamos haciendo la labor del diseño estructural como tal, es decir, aterrizar todos los elementos estructurales regionalizados, puesto que parte de lo que es la función del ingeniero estructural, pues es tener a la mano pues cuáles son los posibles sistemas constructivos que podemos utilizar de acuerdo a la región y además de eso pues la parte de la supervisión, porque no es lo mismo construir como tal con un diseño y supervisarlo como tal. Puede estar yo metido en una oficina diseñando todo lo que se ve en planos, pues como tal lo aguanta el papel, ¿verdad? Pero la cuestión de estar aquí, ver cómo se ejecuta la obra, ver cuestiones ya más de ejecución y de poder resolver problemas a la hora que está uno en obra, pues eso ya implica un poco más de tener un feeling más cercano a la parte práctica,
que solamente estar diseñando en las oficinas, secciones, traves, porque pues no es lo mismo diseñarlo que a la hora de verlo y ver qué necesidades hay que cumplir. Entonces, estamos acá para verificar que efectivamente se cumplan dentro de toda la norma vigente y de los reglamentos que esté en este caso, pues el reglamento local, que cumplan con las especificaciones y para no tener que comprometer la estructura a tener un comportamiento no deseado a futuro. El residente, ¿cuál es su labor aquí? Mi nombre es el arquitecto Joel del Toro y yo soy residente de obra. He estado aquí desde el inicio de la construcción, hace aproximadamente 2 años. Yo he estado desde el despalme del terreno hasta toda la construcción de los locales que hoy tenemos. Mi trabajo aquí como residente de obra es prácticamente suministrar materiales, hacer pedido de materiales, ver que estén todos los insumos para poder realizar la construcción y gestionar fuentes, gestionar gente. Ustedes pueden ver que aquí tenemos diversos locales. Hay muchos que construimos al mismo tiempo, entonces yo gestiono ya sea 1 o 2 de estos locales. Déjenme decirles algo. Aquí el arquitecto me está comentando hace un ratito que prácticamente está terminando la carrera, ¿no? Pues es admirarse, ¿no? Porque muchos de los que están empezando en el ámbito laboral, pues ¿qué les dan al principio? Pues obritas chiquititas, ¿no? Y él pues ya está aventándose a una obra grande. Considero que esa es una obra grande y entonces los problemas que él pueda enfrentar no son los que probablemente tengan otros estudiantes en su labor. Bien, pues vamos a empezar en la obra y nos cuentan qué estamos haciendo. Claro que sí, pues adelante, pásenle. Este Starbucks, pues al igual que la mayoría, al ser una franquicia, platicábamos hace rato que es una tipología. Pues puede haber, no sé, 4 o 5 diseños, se contextualizan o se tropicalizan, como lo decía hace rato el ingeniero Edgar, y de alguna manera, coloquialmente, tropicalizarlo es agarrar el diseño que ya tiene Starbucks y decir, lo vamos a construir en Mérida, hay que construirlo como se construye en Mérida. Lo vamos a construir en Ciudad de México, pues cambia todo el sistema constructivo. Cabe resaltar que Mérida es una ciudad que tenemos un estrato firme, es decir, un suelo bastante sólido, si no ingeniero, en cuanto a tema estructural, tiene una mayor capacidad de carga, a diferencia de otras zonas del país, como en el centro, que hay que mejorar el suelo, hay que meter, no sé, cementantes, mejoramiento del mismo, para obviamente tener una mayor capacidad de carga en el suelo, donde se van a desplantar las estructuras. Y obviamente les habrá llamado la atención que aquí a la derecha tenemos parte de los elementos estructurales que van a ir eventualmente en este techo o en esta losa. Estos elementos son elementos de concreto, se le llaman viguetas pretensadas y particularmente a esta, pues podrán ver que se ve muy robusta porque tiene un peralte que cumple con unas condiciones que el ingeniero en cuanto a su diseño estructural menciona que necesita esta estructura, dado que tenemos que un claro, me refiero como claro el punto de máximo entre un punto de apoyo y otro, se pueden dar cuenta que es muy amplio. Entonces, estas vigas, en pocas palabras y resumidamente, es lo que va a soportar parte del techo. Las viguetas no simplemente llegan a obra y se tienen que apoyar unas sobre otras. Tienen que tener algún apoyo intermedio, podría decirse, esos polines que estamos viendo. Es una manera de cómo estivar lo que es las viguetas, de tal forma que no tengan problemas a la hora de poderlas izar. La otra cosa que hay que considerar es que todas las viguetas tienen que tener una contraflecha. Aparentemente no se ven, pero si nosotros nos ponemos de lado, podemos observar que dichas viguetas tienen una especie de curvatura hacia arriba. Es muy importante considerar que todas las viguetas deben tener dicha contraflecha. Si en algún momento no llegara a tener esa contraflecha, es que debemos de cambiarlas, puesto que puede comprometer a largo plazo lo que es la estructura. Ustedes piensan que esta estructura cuando la compran viene totalmente horizontal, ¿no? Viene totalmente horizontal, pero no es así. Él le llama contraflecha a que la vigueta tiene ligeramente un arco así, como una U. Ligeramente, son milímetros, ¿no? Sí, son tienes? milímetros. Realmente depende mucho de qué tanto la producción le ponga de tensión a los alambres, pero hay que considerar que siempre debe tener una cierta curvatura. ¿Cuál es la intención de esto? De que cuando esto reciba cargas, la deformación que vaya a tener la deje horizontal. Así es. Porque si la traemos horizontal y le ponemos carga,
la deformación que va a tener es negativa, hacia abajo va a tener deformación y ya podemos decir que está pandeada, no es la respuesta, Está está deformada. deformada, exactamente. Se deforma, por eso ven muchas que en las casas existentes van a ver que en sus plafones van a ver una ligera fisura que sigue en algún momento la parte de la vigueta, y eso es debido porque las viguetas a largo plazo empiezan a perder esa contraflecha natural. Por el paso del tiempo se van relajando lo que son los alambres, y podemos ver que en sus techos, obsérvenlo muy bien, van a tener una especie de fisuras, y eso es por la calidad. Y justamente las fisuras se encuentran cada 54, 56, donde están exactamente las viguetas, ¿no? Donde están, ahí es donde se puede decir Sí. que va a ser un tema. Porque, Asentamiento. sí, se asienta la estructura y a largo plazo puede ser un producto de filtraciones, que sí pasa, Sí. y luego repararlo es un problema. Entonces, Vemos un peralte aquí, creo que es de 20 centímetros. es ¿no? 20, correcto. Ok, porque el estructural así nos lo pidió, ¿no? Claro. Mientras más largo es el claro, el peralte de la vigueta va a aumentar, también el de la bovedilla. Así es, la bobilla. Pero los sí. albañiles regionales siempre utilizan una fórmula, una receta. Vigueta 12.5, que tiene la vigueta 12 centímetros, más chaparrita, y la bovedilla de 15, que se utilizan en todo, y sucede lo que tú estás diciendo de las Así grietitas. es, así es. Entonces es importante que se apoyen de un estructurista para que tengan un buen diseño estructural, ¿no? La parte que ustedes están viendo abajo, que quizás le llame la atención, que ya aparenta tener un acabado, el cual simplemente es un impermeabilizante cementoso. Básicamente es para, en pocas palabras, evitar que tengamos la humedad posteriormente en los muros. Aquí en Mérida, Adrián, pues todos sabemos que es una ciudad bastante húmeda, incluso hoy, como pueden ver, está a punto de que nos caiga la lluvia, entonces todos estos inmuebles a través del tiempo pues sufren los efectos de la humedad. A lo mejor muchos de ustedes en casa tengan esta como pelucita que se le hacen las juntas de los pisos. Tratamos nosotros que en el proceso constructivo, en medida de lo posible, erradicar. O sea, la realidad es que es muy difícil erradicar la humedad al 100%, pero a través de varios tratamientos, pues podemos tratar de llegar a un buen porcentaje para evitar que tengamos estas humedades. Okay. Antes de colar la zapata y la contratrave, que es este rodapié estructural sobre el cual apoyamos todos los muros, cargadores, tenemos un plástico negro que es un rollo de polietileno de cierto grosor, que obviamente nos ayuda también contra el tema de la humedad. Luego tenemos como segundo tratamiento de humedad ese material negro que es un aislante de vapor o una barrera de vapor. Es este. Es ese. Y luego tenemos como tercer procedimiento antihumedad el impermeabilizante cementoso. Ese impermeabilizante se compone de dos elementos, uno en polvo y uno líquido. Se fusionan, se mezclan bastante bien y se aplican. ¿Qué marca es este? Ese particularmente es de Cellotex y Acrytex. Ok, perfecto. Por este lado tenemos otro tipo de viga diferente, lo que mencionaba Adrián. Esa es una viga 12.5. Por lo regular, el número después del primero quiere decir la cantidad de hilos. Como acá tenemos 5 hilos, 1, 2, 3, 4, 5, que son los 5 alambres que funcionan a tensión, ¿verdad, Inge? Y son 12 centímetros de peralte, a diferencia de la otra que se puede ver bastante robusta en comparación de esta. Aquella tiene 20 centímetros y esa viga va en relación a la distancia entre un punto de apoyo y otro y la capacidad de carga que va a recibir la losa. Oye, ingeniero, una preguntota. Este tipo de viguetas 12.5, ¿cuál es el máximo claro que pueden utilizar una casa? 5 metros es el máximo recomendable. Claro, pueden revisar, hacer su bajada de cargas, sacar las cargas. Hay tablas de utilización de viguetas que proporcionan diferentes fabricantes. Pero si hacemos la suma y todo, por lo general 5 metros es la segura para usarlo en uso de azotea o entrepiso, ¿no? Sí, 5 metros en azotea y entrepiso, que sea casa-habitación, porque las cargas cambian con respecto al destino de uso. Eso tengan muy en cuenta. Si estamos hablando de casa-habitación, 5 metros es una buena separación para estar del lado de la seguridad, hablando de este tipo de viguetas. ¿Sale? Todo lo que estamos viendo aquí arriba básicamente es una trave de concreto armado. Rapidito, una trave de concreto armado se compone básicamente de dos elementos, concreto y acero, en pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al interior de toda esta madera que estamos viendo? Varilla, que obviamente esa varilla, el diseño en particular, aquí el ingeniero nos los define. ¿Qué alto va a tener? ¿Qué ancho va a tener?
y los estribos, que son estos anillos que a lo mejor ya no se perciben porque ya están tapados por la madera, pero son estos anillos que rigidizan todo el armado de, por así decirlo, funciona como un carril, como una tripa completa. Y todos esos anillos, dependiendo el diámetro, si es alambrón o varilla, si es varilla de 3/8, de media, etcétera, toda esa información nace de aquí del diseño estructural. Están habilitando la estructura de Sí. la trave, ¿no? Están habilitando lo que es la cimbra, que viene siendo el molde, ¿no? El molde, como sabrán, pues es como una gelatina dura, lo que es el concreto. Uno lo vierte líquido o con una especie de mezcla homogénea y después endurece con el paso del tiempo. Entonces, para lograr eso, tenemos que usar unos moldes, que en este caso son de madera, y esos moldes tienen que estar previamente tratados para que cuando lo quiten, pues no se rompa lo que le llamamos la cimbra. Vamos a verlo de cerca para que la gente vea qué onda. Esto es el molde de la trave, ¿no? Así es correcto, es el molde de la trave, se sujetan mediante otros elementos de madera y se amarran para que cuando venga el colado, que es verter el concreto, pues no le salga panza, como le llaman, ¿no? No le salga panza, no se deforme la trave, no quede más ancha de lo que debe ser. Hace rato mencionaste que en todas las obras debería existir planos, porque nadie se sabe de memoria los planos, Sí, ¿no? sí, claro. Debe tener en la obra los planos. Claro. Aquí está el residente de obra que tiene planos que nos va a decir las Claro. dimensiones de esa trave. Sí, claro. ¿Qué tal? Bueno, yo intento aprenderme en la medida de lo posible las medidas de la trave y los estribos que lleva. En este caso tenemos la trave número 4, TC04, y estamos utilizando 4 cuerdas inferiores de 5 octavos, 3 cuerdas superiores de 5 octavos y 2 intermedias de 3 octavos. ¿A qué le llamas cuerda? Cuerda le llamamos a prácticamente la varilla que atraviesa toda la parte transversal de lo que es longitudinal de lo que es la trave. Esta trave que estamos manejando tiene un peralte que es la altura prácticamente de 70 centímetros por un grosor de 20. Al tener una altura de 70 centímetros, aquí lo que propuso el ingeniero fue que a mitad de esa trave, 70, la mitad 35, encontramos lo que es nuestro grosor de losa. Así es. Digo, allá tenemos que ser un poco conscientes que estos planos son unos planos de ingeniería básica. Entonces, digamos que la persona que tiene o está a cargo de la obra tiene que tener la capacidad de poder interpretar la información para que se pueda ejecutar de acuerdo a lo que nos decimos. Es decir, no cualquiera lee persona planos. puede llegar Sí. y leer planos. Hay Me que saber sorprende mucho. interpretarlo. Digo, la verdad es que pues, te salió de la carrera y ya sabes. Cuando tú llegaste aquí ya sabías qué onda, pues agarra colmillo. No, fui aprendiendo poco a poco. Como que igual el volumen de chamba me fue impulsando a tener que aprender de algún lado para poder llegar listo acá. Oye, los albañiles no te agarraban carrilla. No, Nada. no, intento no poner una línea de respeto entre Ok, ambos. muy bien, Sí. perfecto. Oye, aquí vemos ya lo que es el sistema constructivo, que es llamado vigueta y bovedilla, ¿no? Así Que es el que estamos viendo en la parte de adelante, que va a ser similar al de aquí. Así es, sí. Las viguetas son estas que vemos aquí. Esas son de 12.5. 12.5, Ok. así es. Pero van transversalmente en el claro, que es el que mencionó el arquitecto. Estos muros que vemos aquí son conocidos en el mundo de la construcción como muros de carga. Así es, ¿No? son muros cargadores. ¿Por qué son llamados cargadores? Porque están recibiendo una carga. Esta vigueta está asentando, dicho vulgarmente, sobre este muro. Entonces este muro está transmitiendo la carga de la losa aquí y la estamos llevando al suelo. Esto es un muro de carga. Un muro cargador, aquí podemos ver una ventana. Entonces, cuando se abre una ventana en un muro que es cargador, tenemos que ver la manera de cómo transmitir esa carga hacia abajo. Por lo tanto, es necesario meter a la altura de lo que es el cerramiento, propiamente dicho, una trave que nos ayude a trasladar la carga hacia abajo. Si no lo hacemos, pues obviamente la zona que estamos hablando de la vigueta, pues no va a tener cómo descargarlo. Entonces ahí es cuando vienen los problemas que uno tenemos que predecir antes de construirlo, ¿verdad? Bueno, ya vimos aquí lo que es la obra prácticamente negra, pero arquitecto, nos puede un recorrido qué es lo que vamos a encontrar aquí dentro, ya Claro. con los renders, porque lo que vende es eso, ¿no? Las Claro, imágenes,
Sí, finalmente, como mencionábamos en otro video, era cómo trabajábamos con Starbucks, por ejemplo, y lo mencionábamos hace rato, que Starbucks tiene una división de obra y una división de proyecto. Prácticamente el proyecto es la parte que nos dice a nosotros qué hacer, y la parte de obra es quien después eventualmente recibe todo este cajón y empiezan los trabajos, ahora sí por la empresa que gana un concurso para terminar todo el Starbucks. Cabe mencionar que nuestro alcance aquí es obra negra. O sea, básicamente, como lo estamos viendo, colamos la losa de allá dentro del área de sitting, terminamos los exteriores con el drive-thru, sus banquetas, guarniciones, y hasta ahí. Okay. Ya de ahí hay otra empresa que se encarga de vestirlo, carpinterías, acabados, etcétera, etcétera. Que ya es un rollo, ¿no? Porque ya vienen muy estandarizados. Es a veces correcto. ni siquiera son materiales de aquí, los mandan Así para es. vestirlo, ¿no? Podríamos decir que son muy estrictos, celosos con el proceso del proyecto. Por poner un ejemplo, habíamos propuesto algunos cambios de altura porque nos beneficiaban a la hora de la ejecución de la obra, por no tener que hacer recortes horizontales en el blog, cosas así. Entonces, ¿qué dice Starbucks? ¿Sabes qué? Pues yo ya traigo unos lineamientos porque yo tengo que respetar ciertas alturas. Entonces, ese rebotar de información con videollamadas y todo, porque pues es un equipo que no está localmente en cada una de las ciudades donde construyen en Starbucks, es lo que lo hace no difícil, pero sí complejo. Entonces, para nosotros que es una nueva experiencia trabajar en este modelo de hacer equipo con más de una empresa, pues obviamente no es nuevo, pero sí obviamente nos ayuda a marcar la pauta para si seguimos haciendo más Starbucks. Oye, se me hace interesante lo que dices, que ellos te marcan la pauta para llevar ciertos procesos. En los procesos de albañilerías y construcciones, ellos te dijeron algunos procesos que tienen que ser específicos. Sí, como lo que mencionábamos de las ventanas, por ejemplo, nosotros proponíamos que podíamos subirla o bajarla, y estrictamente es no, porque ya tienen un estándar en las medidas de las ventanas, de las puertas, de las alturas de los baños, de todo eso. Entonces, por muchos factores, ¿no? Aquí estamos hablando de uno que es la cancelería, pero si nos vamos más a fondo con el tema de paso de instalaciones de una losa a otra, las alturas que tiene uno que respetar, pues va de alguna manera obligado por las instalaciones que ellos eventualmente ponen por plafones o por piso, etcétera. Ok, perfecto. ¿Qué sigue en el proceso? Pues bueno, después de esto, como les decía, nuestro alcance es obra negra. Después de terminar el cajón, empezamos con toda la parte de afuera, que es el carril del drive-thru, en donde tú llegas al punto donde ordenamos, te dan la vuelta, y aquí justo donde estamos parados es donde recibes tu café. Pues básicamente lo que estamos viendo es el método tradicional, se podría decir, de cómo techanas a las casas, lo hacen así, billete y bovedilla, bovedilla de poliestireno, que es prácticamente unicel, así se le conoce vulgarmente, y un sistema de apuntalamiento que ahorita es perimetral porque están apuntalando nada más lo que son las claves. Esta es la madrina, la Esta madera. es la madrina, la madera, y después vienen los pie derecho. ¿Qué Que son estos? ese es el nombre Puntal técnico, metálico. puntal metálico, pie derecho, le llaman pie de amigo, etcétera. Entonces, Ok. son estos elementos que literalmente ahorita son lo que soportan la obra. O sea, en el proceso del colado, imagínate las toneladas de peso, ¿no? Si llega a haber una eventualidad, un temblor, por ejemplo, la cimbra tiene que tener la capacidad de soportar todo ese movimiento. El apuntalamiento, ¿cuál es el correcto? Se apuntalan todas las viguetas. Ok, sí, claro, sí. ¿Y en qué separación del claro se deben apuntalar? Mira, hay como una receta realmente. Por lo general se apuntalan a los tercios del claro. Si el claro es muy largo, si el claro es menos de 4 metros, pues por lo general solamente se maneja una fila de puntales. Digamos, está bien acá la viga madrina. Okay. Y esto que estamos viendo acá, que es el puntal metálico, tiene que ir el siguiente a 1 metro. Aquí como está, 1 metro. Sobre la madrina. Sobre la madrina. No necesariamente tiene que estar sobre la vigueta. Sobre la vigueta no, tiene que estar sobre la madrina, Okay, para que reciba todas las cargas de lo que son a la hora de construir, porque el concreto cuando está fresco tiene mayor carga por la cantidad de agua, porque van a estar trabajando gente arriba, no está completa la losa, no está trabajando al 100%. Ok, fíjate que yo normalmente pongo la madrina y apuntalo debajo de cada vigueta. Estoy reduciendo el claro, al final creo que va a estar más reforzado, Claro. pero con 1 metro, 1 metro suficiente. es suficiente. Okay. Y de preferencia que los puntales sean metálicos, porque si son como este, ¿no? Que es de un polín de madera, corre riesgo de deformarse o de astillarse. Se refiere a este elemento que está aquí. Es un polim que se utiliza para cimbras de madera y en algunos casos lo utilizamos también para apuntalamientos.
Este está recibiendo el peso de esta trave. Está apoyado por elementos como estos que ya son de metal, pero hay obras donde solamente utilizan de este tipo, ¿no? Entonces tú lo ves, eso... Bueno, aquí digamos que si estamos hablando de una estructura grande, una estructura que puede comprometer la seguridad, se recomienda metálicos. Si estamos hablando de estructuras pequeñas, pueden ser como tal polines, pero no pueden ser horquetas, porque es una muy mala práctica constructiva agarrar un pedazo de madera, aunque sea la madera más resistente, no es una manera que sea regular. Ponte que sea la madera más resistente, pero tiene una forma irregular, lo cual ocasiona que pudiera haber más propensión a que se pueda deformar y fracturarse, y una falta de apuntalamiento adecuada puede ocasionar colapsos a la hora de la ejecución del colado de la losa. ¿Sí? Pues muy interesante este proceso de albañilerías. Ya allá atrás es otro tipo de construcción, ¿no? Sí, totalmente. Allá estamos hablando que todo es metálico y sí vamos a ver algunos elementos como estos muros divisorios de block, pero acabo de decir algo importante, divisorios. Estos ya no fungen como tal, en este caso, No son parte de cargadores. la estructura principal. Solamente es para delimitar un espacio. Ok. ¿Vamos para allá? Claro que sí, adelante. Vamos. Creo que por aquí podemos pasar. Es allá donde nos dirigimos, las dos crujías, derecha e izquierda. Son comercios, estamos hablando de que es un banco, un proveedor de colchones, una vinatería y un laboratorio médico. Bueno, Adrián, pues aquí, como te puedes dar cuenta, lo que mencionábamos hace unos momentos sobre el sistema constructivo de allá atrás del Starbucks, que era diferente con estas dos crujías. Pues lo notamos fácilmente, que todo es metálico y, como decía yo, hay unos elementos de block. Si quieres, vamos a pasar aquí adentro para que lo vean mejor. Aquí es completamente diferente que allá con Starbucks. Allá todo es block, todo es concreto armado. No quiere decir que no haya elementos de concreto armado. Sí hay elementos de concreto armado. Por ejemplo, las bases de las columnas, aunque ya no las vemos, pero abajo tenemos zapatas, dados, la placa base, que es sobre la cual se desplanta esta columna metálica. Y el muro que estamos viendo simplemente es como si fuera una mampara que divide un espacio comercial del otro. Acá, por ejemplo, estamos hablando que va a haber un proveedor de colchones, y a espaldas de este muro va a haber un banco. Entonces, la altura de esta nave, por así decirlo, va en relación al predominante. Como se pueden dar cuenta allá enfrente, es básicamente igual una nave. La altura que nosotros le damos a las naves va en relación a aprovechar y optimizar los perfiles comerciales de metálicos. Por ejemplo, estas columnas HSS vienen de 12, 20 metros de largo. Entonces, si diseña el INGE en función de la modulación de esos 12-20, quiere decir que podemos tener o no desperdicio. Entonces, ese muro divisorio, como lo mencionaba, sí es de block, sí tiene elementos de concreto, pero no es lo que carga toda la estructura. Sin embargo, aunque sea el muro divisorio, también tiene estructura porque pues está alto, ¿no? Sí, es correcto. O sea, por ejemplo, aquí lo desplantamos por una zapata. Es muy importante esto. ¿En qué altura, ingeniero, ya se considera un muro peligroso, que necesita mucho refuerzo? Digamos que en general todos los muros deberían ser reforzados. Sin embargo, hay que considerar que si pasa de 3 metros, la altura libre, se debe colocar un elemento horizontal como son las cadenas, que podemos ver que son esas. Debemos ver una cadena intermedia que lo que hace es reforzar más el muro. Entonces, independientemente del espesor, si es 10, 12, si es 15, hay como tal una relación que hay que cumplir. Normalmente, si el muro excede 370, el muro tiene que ser de 20 centímetros. Y si el muro tiene más de 3 metros, se debe colocar cadena intermedia. ¿Vale? Oye, en el proceso de construcción de estructura metálica es diferente al de la albañilería. Es un proceso más rápido, lento en la cimentación, sí, pero cuando empiezan a montar la estructura, le caen el boleto. Sí, fíjate que podríamos decir que con ese sistema constructivo que es el de block tradicional, tú ves la construcción levantarse rápido. Empiezas a hacer la excavación, haces tu cimiento y te vas para arriba. Acá primero tienes que dejar las zapatas, los dados, de todos los elementos
de las columnas. Entonces, por un buen rato, todos los trabajos se reducen a trabajo horizontal, 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 mientras vas habilitando todos los perfiles. En taller se va En taller o en obra igual, muchas veces por la dimensión del perfil, puede ser en obra, vas haciendo las placas de conexión, vas haciendo las anclas que van a los por ahí lados. creo que hay unas que se ven. Ahorita, por ejemplo, si quieres, vamos para allá, que estamos montando una viga en particular. Por ejemplo, acá estamos terminando de cerrar un espacio por el cual teníamos el acceso a las ollas de concreto. Porque obviamente dices, bueno, ¿cómo vamos a colar luego todo el piso si no tengo el acceso a las ollas de concreto? Hay que prever, y eso es parte de la planificación bien importante de una ejecución de una obra. Por acá teníamos el acceso de las ollas de concreto que superan los 5 metros de altura. Entonces no podíamos cerrar este puente de IPR hasta este momento de la obra. Entonces pueden ver aquí a los maestros, a los herreros, estructuristas, que están soldando un elemento que acabamos de subir. Este elemento horizontal es una viga metálica, es un IPR, que en este caso nos ayuda a generar un marco estructural de manera horizontal, y al mismo tiempo es donde vamos a descansar eventualmente los faldones del recubrimiento de la fachada y la cancelería, donde vamos a tener acceso a este local, etc. Entonces, de alguna manera, todos esos elementos se trabajan en obra, y respondiendo a la pregunta, todos los elementos verticales, cuando terminamos toda la cimentación, se encarga la grúa de irlos montando uno a uno, e irlos amarrando, y ahí sí coincido ya que todo ya es más rápido. Arqui, una pregunta. Vemos aquí el proceso de la cimentación. ¿Qué es lo que tú tienes que cuidar en esos casos cuando estás trabajando en esta área? Bueno, en este caso tengo que primero ver las especificaciones de la zapata. Hay zapatas, sí, adelante por favor. Aquí podemos ver la zapata y el peralte del lado. En las especificaciones hay zapatas que me piden anclarlas a lo que es roca firme. Entonces, donde ustedes ven zapata, por debajo hay una plantilla. Esta plantilla nos sirve para poder nivelar esta zapata. Si es en el caso que lo pida, anclarla a la laja, a la roca firme, y ya de ahí podemos empezar a colar la zapata. Miren, para que tengan un poquito de imaginarse qué es lo que estaba hablando, zapata es este elemento cuadrado que vemos nosotros. Esta es una zapata. Y también está armada con varillas. Sí, es correcto. Tiene varilla y se ahoga en concreto. ¿Está anclada al subsuelo también, no? Esta sí. Ok. Esta está anclada. Hay unas varillas que tienen una forma de gancho, yo creo. Sí, es correcto. Tiene una araña, cuelan esa zapata. Esta estructura que se ve aquí es un dado. Y el dado está anclado en la zapata. Y estos pernos están anclados también en la zapata, ¿no? Sí, en este caso están anclados hasta la zapata, pero hay casos en donde solo la anclamos hacia el lado. Ah, sí. Solo aquí, ¿no? Sí. Y esta estructura descansa sobre eso. ¿Cómo rellenan este espacio? Ese espacio que vemos que aún falta se rellena con grout. Grout es un concreto de alta resistencia, grado estructural, ¿no? Sí. Creo que 500 kilos por centímetro cuadrado, algo así. Con un dado, ¿verdad? ¿Qué otro elemento consideras que deberían cuidar los que tienen ese tipo de estructuras? Vemos también el aislante que tienen acá. No bueno, es una sí. lámina común. Exactamente. Por ejemplo, tú que tienes la cámara, puedes girarla ya y vas a notar que la lámina del tapial es una lámina especificación Sintro. Quiere decir, lo que mencionaba el ingeniero Adrián, es que no puede ser cualquier lámina. Esta. Exactamente, esa es una lámina Sintro acanalada, y no es la misma que pusimos nosotros en el techo. Digo, es normal pensar que quizás esa lámina es la misma que tenemos arriba, pero arriba tiene un recubrimiento ya de fábrica, que es una pintura que viene ya, como les digo, desde el proveedor, y a esa lámina en particular se le llama Pintro, y obviamente también hay especificaciones de calibre 24, 26, 28. 24 es un calibre aceptable para ese tipo de estructuras, para ese tipo de cubiertas, y en la parte de abajo tenemos una membrana aislante que de alguna manera ayuda a mitigar los efectos del calor, y está compuesta por una colcha que funciona como térmica, y este acabado básicamente en la parte de abajo que estamos viendo blanco. Y luego todos los elementos transversales se le llaman polines, montenes. Oye, ingeniero, una pregunta. ¿Nos podrías explicar los detalles en la estructura de la parte de ahí arriba? Vale, digo, aquí tenemos que considerar que estos elementos que estamos viendo aquí, que son unas vigas, como dice bien el arquitecto, son polines, ¿no? La particularidad que tiene este tipo de elemento es que es muy delgado, por lo tanto no tiene tanto peso.
Entonces se puede utilizar en cubiertas ligeras. Si estamos hablando de entrepisos, no se recomienda utilizar este tipo de perfil solamente por cuestiones de cubiertas. Hay que considerarlos debido a que no carga tanto y el peso de esta losa no es tanto a comparación de una losa acero o una billete y bovedilla. Su función, para tratar de explicar, es que no sea que gente vaya a caminar debajo, ¿no? Es para Es techo, solamente totalmente. para una cubierta ligera, un techo, le pueden llamar así. Entonces no tiene una función como tal meramente para que puedas utilizarse como un entrepiso. Si en dado caso a futuro quisieran utilizar esto, habría que reforzar como tal el sistema, hay que cambiarlo a un otro sistema como billete y bovedilla o en su caso algo más compatible como los aceros. Okay. Oye, arquitecto, una pregunta. ¿Qué es más fácil para ti llevar a cabo, una construcción tradicional o una construcción así de estructura metálica como esta? Pues yo creo, me inclino más personalmente hacia este tipo de construcciones, como Más fácil. la que estamos viendo es más versátil. Yo creo que es más rápido. ¿Por qué? Porque tan solo aquí no tenemos que esperar como allá. El hecho de tener una losa de concreto, hay que esperar mínimo un tiempo de fraguado para que el concreto adquiera, o mejor dicho, vaya teniendo su capacidad máxima de resistencia. Por ejemplo, sabemos que hay químicos que se le agrega al concreto, que se lo pides a tu proveedor. Usualmente el tiempo máximo son 21 días y puedes pedirle a tu proveedor que le acelere el proceso de adquirir la resistencia al concreto a 14 días o a 7 días. Entonces estamos hablando que todas esas ventanas de tiempo te van impactando en los avances del programa de la obra. Y aquí, al no tener ese elemento en el techo o en la cubierta, pues simplemente todo se reduce a la habilidad de la mano de obra de colocar diariamente la lámina, la membrana, la cubierta en sí. ¿Cuánto tiempo llevan ejecutando este espacio? Esta llevamos 4 meses y medio. 4 meses. De hecho, la terminamos en 4 meses y medio. Actualmente estamos terminando algunos pequeños detalles que podríamos decir que para que concluyamos al 100%. Y al igual que allá con el Starbucks, mi alcance aquí es esto. Es un shell completamente rústico, sin acabados, y ya las marcas se encargan de vestir todo. Exactamente. Antes de ir al edificio de acá enfrente, Arqui, ¿puedes platicarnos acerca de las vialidades? Porque vemos que es diferente a las vialidades que se encuentran en las calles, ¿no? Allí es pavimento asfáltico y aquí es otro tipo, es hidráulico, concreto hidráulico. Platica un poquito de este proceso. Ok, pues mira, como tú lo acabas de poner de ejemplo, por lo regular, pues en todas las calles nos encontramos el concreto asfáltico que evidentemente contra un concreto hidráulico. Si partimos de qué es más barato que, pues el concreto asfáltico obviamente es más económico por el simple hecho de que el material es más económico. Pero ahí va la pregunta, ¿qué quieres que dure más? Y yo creo que aquí básicamente quien nos da esa pauta es el inversionista. El inversionista es el que dice, ¿sabes qué? Yo a mis plazas, pues el mínimo mantenimiento, que duren más tiempo, etcétera. Entonces, obviamente él da la pauta de que aunque sea más caro, pues en el proyecto planear que la plaza tenga vialidades de concreto hidráulico. Ahora, este concreto hidráulico, ¿cuál es su particularidad? Estamos hablando de que no es el mismo concreto que se le pone al techo de una casa. Este es un MR38 de 15 centímetros de espesor, que tiene obviamente también un armado que a través de una malla electrosoldada que también tiene otro calibre más grueso, y en todas estas juntas que tú estás viendo se le llama tableros, que se diseña qué distancia tiene uno entre otro, y aunque ya no se ve, pero en estas líneas tenemos unos nervios de temperatura que son los que nos van a ayudar a evitar cuando el concreto, aunque imperceptiblemente se dilata y se contrae, que evitemos tener ese choque entre placas. Por eso es que se dejan esos nervios o unas varillas de temperatura, que son unos aceros, unas varillas redondas lisas, Que unen las dos placas. que unen las dos placas. Por ejemplo, a diferencia de aquella que estamos viendo, es una varilla corrugada normal para un castillo. ¿Por qué es corrugada? Porque tiene que adherirse el concreto a la varilla, y en este caso no se tiene que adherir el concreto a la varilla. Entonces, También eso nos sirve porque a veces no cuelan todos los tableros, ¿no? Dejan algunos para que en el siguiente momento se pueda anclar bien el siguiente tablero. por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que colamos una placa sí, una placa no, como un tablero de ajedrez, ¿Con qué intención? con la intención de que la misma placa te sirva de contención a la hora de recibir el siguiente colado. Molde. De molde.
Y aparte de que, por ejemplo, si yo cuelo esta placa y el día de mañana cuelo esta, las puntas de esta junta ya quedan ahogadas la mitad en esta placa. Entonces, al otro día, cuando cuelo esta placa, ahí ya se hace la unión de la junta. Y eventualmente hacemos los cortes con una máquina especial que es una cortadora de concreto. Esa cortadora tiene un disco de 14, 22 pulgadas con la capacidad de que tú la vas bajando, el disco se va hincando en el concreto y va cortando a 5 o 6 centímetros de espesor, de profundidad, perdón, para que obviamente eso nos ayude a generar esa junta. Es como si fracturáramos el concreto intencionalmente, porque si todo fuera una placa homogénea, se cuartea, por sí solo se cuartearía. Y justo eso yo he estado diciendo en muchos videos, de que el concreto naturalmente se va a cuartear. O sea, la persona que venga y te diga, no, tengo un concreto eficiente y no se va a cuartear, es mentira. Se va a cuartear. ¿Cómo se puede no evitar, sino inducir la grieta? Es con ese tipo de cosas, con las juntas y haciendo los cortes en ciertas distancias, dependiendo de espesores y funcionamientos, ¿no? Aquí las juntas en una calle, veo que están más o menos como a 5 A metros. 5 metros. 5 metros. Exactamente. Y el ancho, pues es al centro. A la mitad, Al centro. exactamente. ¿Esta calle cuánto mide? Esta tiene 5 metros también de ancho. Y tiene un acabado, ¿ese acabado cómo se llama? Este acabado es acabado rayado, que de hecho se hace con una herramienta especial que se le llama peine, que literalmente es como si fuera el peine para el cabello, que tiene unos alambres con una separación. Ahora, este rayado tiene una separación, si no mal recuerdo, de 2 centímetros, 1,5. Obviamente cambia dependiendo de la necesidad. Hay concretos que a lo mejor lo requieres más cerrado, este lo quieres más abierto. Y como este es para un tránsito vehicular normal, pues consideramos que el rayado es el apropiado con esa herramienta. Ahora, el proceso es cuelas, se le pasa a un avión, que es como una llana, como ocupa el albañil para darle acabado a un firme. Se alisa, es para planchar el agregado, alisarlo, hacer que sangre, como luego le decimos coloquialmente en la obra, es decir, que toda la humedad vaya a la parte superior. Pasamos el avión y ya cuando empieza a absorber esa humedad es cuando pasamos el rastrillo y le damos el acabado. Es un acabado al momento de estar colando. Es el correcto. Mismo día. El mismo día. ¿Nos puedes explicar qué es lo que están haciendo Claro, acá? claro Es una que sí. estructura similar a la que vemos ahí enfrente, ¿no? Es básicamente, podría decir que casi igual, a diferencia que como lo podrán notar, que esta no tiene los postes y esta estructura, que es una armadura joist, es más alta. Hicimos el cambio por, como les repito, como trabajamos bajo un esquema de traje a la medida, el ponderante en el diseño de esa crujía fue el banco, porque tiene un carril de servicios, es decir, tiene una azotea en donde va a tener equipos pesados, donde necesitamos vigas más grandes, lo que decía el ingeniero hace rato, que las vigas van en relación a las cargas que van a recibir. Entonces eso nos obliga a hacer ciertos ajustes. Podríamos decir que aunque pudiera ser una réplica casi exacta esta nave de aquella, difiere un poco. Esta tiene la caída de la cubierta a solo un agua, es decir, hacia acá, hacia donde estamos parados. Y aquella, aunque no se percibe, pero tiene una caída a 2 aguas. Quiere decir que tiene una ligera inclinación para un lado y tiene una ligera inclinación para el otro lado. Coloquialmente, un agua y 2 aguas. Las 2 aguas es como las casas de Estados Unidos, ¿no? Exactamente. Las así típicas como casas en triangulito. californianas en triangulito. Y un agua es como los tienen las fachadas de las personas. Ponen la lámina en su techo y baja hacia el frente. Exactamente. Es un agua. Así es. Si Y tú para le que dices a un entiendan, porque niño, a veces los tecnicismos lo entendemos nosotros, pero ¿qué es eso? si tú le dices a un niño, oye, dibuja una casita, te va a dibujar la típica casita de 2 aguas, así el techo en B, ¿no? Entonces, esta, pues obviamente, como tenemos un edificio atrás, que es el de la Panadería La Esperanza, ya no, el mismo diseño en cuanto a la eficiencia, lo ideal era que se tuviera una cubierta a un agua, es decir, solo la caída del agua hacia una parte. Mismo sistema, columnas metálicas. Así es. Todos estos tubos que estamos viendo son los bajantes pluviales, descargan a través de un canalón pluvial, perdón, y básicamente en la parte superior los mismos elementos que son las armaduras joist. Actualmente aquí es un laboratorio médico, ahorita los agarramos a la hora de la comida, que nos inviten la cochinita, ¿no? Aquí a la 1 de la tarde, en Yucatán, no sé si en otros lados también, la hora para en todos lados. Si fijan, estaba el ruidero hace rato y ahorita ya no escuchamos nada, están comiendo. Acá adelante ya es la última etapa que se va a construir porque todavía no hay nada de eso, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, como mencionábamos hace rato, que este proyecto se va
de alguna manera estructurando por partes, porque cabe mencionar que al ser una plaza de servicios y bajo el esquema de trabajo que tienen los clientes, es que ellos en primera instancia venden la ubicación. Quiero mencionar que obviamente son ubicaciones muy estratégicas, que incluso a la par de que se empieza a desarrollar, por ejemplo, el desarrollo de Plaza Las Américas, ya se planea que este terreno eventualmente va a tener servicios. Entonces, conforme va madurando toda la zona, va viendo aforo, van viviendo personas, van abriendo más etapas, entonces ya la misma planificación del desarrollo completo dice, ¿sabes qué? Ya es momento de detonar el proyecto que tienes para este terreno. Entonces, en ese mismo sentido, pues todas las marcas empiezan a tener ese interés, decir, bueno, pues aquí ya tienes 5,000 familias, 10,000 familias, X número de familias. Entonces, obviamente todo ese equipamiento urbano ya empieza a ser necesario para toda la gente que vive aquí en este contexto, en esta zona. Entonces, la ubicación del terreno es el punto número uno para el desarrollo de este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque los inversionistas que de alguna manera pues tienen la relación con todas las marcas, oye, ¿sabes qué? Aquí va a haber una plaza, pues yo quiero estar ahí, por ejemplo, un banco, yo quiero estar ahí un laboratorio, yo quiero estar ahí, cada marca comercial, se les asigna obviamente una cantidad de metros cuadrados, se hace una planificación general de cuánto se les va a, el cliente les va a llegar a rentar el metro cuadrado, con todo urbanizado, o sea, todo, hasta en la misma construcción como tal, como decíamos con el caso del Starbucks, ¿no? Y aquí donde estamos parados es el mismo caso. Aquí va a haber un edificio comercial que forma parte de la etapa 2 de este proyecto, en el cual va a constar de planta baja, primer nivel y en el último nivel un destino. O sea, mucha gente dice, expertos que se dedican a la planeación de proyectos comerciales, que a veces las plazas cuando llegas a un tercer nivel, el último nivel prácticamente nadie quiere estar ahí. Entonces es ahí donde tiene que haber una correcta planeación para decir, bueno, ya me orilló el mismo proyecto a crecer verticalmente, pues vamos a poner algo arriba para que la gente se obligue a ir. Es como si pusieras un Liverpool arriba, ¿no? En pocas palabras, se vuelve una tienda ancla de este pequeño edificio comercial. Es aquí el buen ingeniero Edgar está a cargo del proyecto estructural. De hecho, ya llevamos bastante buen avance. Y como mencionábamos de aquel lado cuando estábamos recorriendo en Starbucks, ahora va la parte de la planificación y lo más importante, cotizar esa obra. ¿Qué estructura va a llevar este edificio? Bueno, en este caso va a ser una estructura con un sistema constructivo similar al de este. Va a ser a base de marcos metálicos, pero lo interesante es que esta vez vamos a usar los aceros. Los aceros como parte de un entrepiso y en la mayoría de todas las cubiertas van a ser los aceros. Es un sistema ¿Nuevo? que consiste, digamos que no es tan nuevo, pero ha tenido cierta relevancia cuando estamos hablando de edificios cuyos destinos son comerciales, por cuestiones de que como es metal, digamos que es compatible con este tipo de materiales y es más práctico a la hora de la ejecución de obra estar habilitando todas esas láminas para luego solamente colar una capa de compresión, pues resulta más práctico que estar construyendo biguete y Es bovedilla. por eficiencia en el trayecto de la obra, ¿no? En la ejecución. Y en cuanto a costos, arquitecto, ¿cuál es más económico? Pues yo creo que sí es más, como esto es volumen prácticamente, o sea, no podríamos comparar de lleno porque al ser cosas completamente diferentes, pero en cuanto a costo yo podría inclinarme que es hasta cierto un poco más económico esta parte, dado que la metálica, dado por el ahorro en tiempos. O sea, estamos hablando, como menciono, volumen. No podremos construir esto mismo con las mismas especificaciones, con las mismas condiciones en ese sistema constructivo. Y si intentáramos construir esto mismo con ese sistema, eso se dispara cuatro veces su costo quizás. Pues, ¿cómo se sienten ustedes ahorita? Pues bastante bien, ¿Cansados? espero que todo haya sido sobre todo para informarles aquí a tu comunidad y que hayan aprendido un poquito de todo de todo lo que vieron. Y de verdad aprecien este contenido porque hemos estado aquí caminando como 4 o 5 horas, ¿no? Sí, bajo el sol y la La lluvia. sonrisa que tenemos es un poco fingida porque estamos muy cansados. Les agradezco mucho por su No, al tiempo, contrario. por abrirnos las puertas a mí y a todos ustedes que les gusta ese contenido, de conocer un poquito más de los procesos constructivos, de que no solamente la construcción, porque cuando hablamos de construcción muchos solamente piensan en casas, a casas y algo así, pero la construcción es todo, toda la infraestructura donde vivimos, comercios, hospitales, escuelas, casas, todo es ingeniería civil y arquitectura. Entonces, Así es. poco a poco vamos agarrando más contenido. Muchas gracias nuevamente y invitarlos a todos ustedes que los sigan en sus redes sociales. ¿Cómo los encuentran?
Pues básicamente es por medio de Instagram, Vértice Arquitectura. A nosotros nos puedes ubicar, somos un equipo que ofrecemos diferentes servicios, diseño, obras y servicios. Nos pueden encontrar en Instagram como DOS, diseño más obras más servicios. Pues muchas gracias amigos, esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos en otro recorrido de Ingeniería en Directo. Bye.